Buenos días a cada uno de ustedes. En el siguiente video veremos el tema de estadística y veremos el concepto de variable estadística. Una variable estadística es una característica observable que varía entre los diferentes individuos de la población. Podría ser, por ejemplo, la estatura de una persona. Otra variable estadística podría ser el color preferido de una persona, el peso, el nivel de estudios académicos y así otros ejemplos más. Es por eso que esta variable estadística se divide en dos grupos. Variable cualitativa, que son las variables estadísticas que toman valores no numéricos, es decir, en otras palabras, una variable cualitativa es la que su valor se representa con palabras. Y tenemos por otro lado una variable cuantitativa, que toman valores numéricos, es decir, su valor es un número. Dentro de las variables cualitativas también tenemos dos grupos. Una de ellas es la variable cualitativa nominal. En este caso, una variable cualitativa nominal, en pocas palabras, es aquella variable estadística que su valor se representa con una palabra y que no se puede ordenar. Ahora veamos su definición y dice que una variable cualitativa nominal es cuando se definen categorías y no llevan ninguna ordenación en las posibles modalidades, por ejemplo, estado civil, el color preferido, partidos políticos, entre otros ejemplos más. Veamos ahora aquí un ejemplo aplicativo de una variable cualitativa nominal. Si tenemos aquí una muestra de 1000 jóvenes, aquí están todos nuestros 1000 jóvenes, y de esta muestra vamos a obtener, por ejemplo, el dato de color preferido. Y vamos a establecer solo 4 colores, los cuales los vamos a preguntar: color azul, color rojo, negro y verde. ¿Cuáles de estos 4 colores es su color preferido? Entonces, si nosotros hacemos la encuesta, preguntamos a cada uno de estos 1000 jóvenes, obtendríamos, por ejemplo, los siguientes datos. Un primer joven nos dice que su color preferido es el azul, la A de azul. Otro joven nos dice que su color preferido es el rojo, la R de rojo, y así tendríamos que ir preguntando a cada uno de estos 1000 jóvenes. Color negro, color verde, otro joven nos puede dar otro color preferido. Entonces, en este caso, el color preferido sería la variable estadística y su valor es una palabra. Su valor puede ser azul, rojo, negro o verde. Entonces, nuestra variable estadística color preferido tiene 4 valores: 1, 2, 3, 4, y cada uno de estos valores son palabras, y resulta que no los podemos ordenar, es decir, no los podemos colocar de menor a mayor, porque azul y rojo no hay ninguna comparación para saber cuál es mayor y cuál es menor. Entonces lo que vamos a hacer ahora es colocar nuestros datos en una tabla. En la primera columna, color preferido, la variable estadística, y aquí sus valores: azul, rojo, negro y verde. Como les había dicho, una variable cualitativa nominal, su valor es una palabra: azul, rojo, negro, verde. Pero es cualitativa nominal porque no se puede ordenar. En este caso podríamos escribir azul, rojo, negro y verde, o también rojo, verde, negro y azul, y no habría ninguna diferencia. Entonces es por eso que se le denomina variable cualitativa nominal, porque su valor es una palabra y no es necesario ordenar. En este caso colocamos la frecuencia, y la frecuencia indica la cantidad de veces que se repite este valor. Por ejemplo, color preferido azul tiene una frecuencia de 270. Quiere decir que 270 jóvenes han dicho que su color preferido es el azul.
Lo mismo para los otros colores. Muy bien, veamos ahora el otro tipo de variable cualitativa. Variable cualitativa ordinal. En este caso, en pocas palabras, la variable cualitativa ordinal, por ser cualitativa, también su valor es no numérico, es decir, su valor es una palabra. Y es ordinal porque en este caso sí se puede ordenar de menor a mayor. Leamos ahora la definición. Es variable cualitativa ordinal cuando, más allá de la clasificación, se busca ordenar los casos en términos del grado que poseen cada característica. Por ejemplo, el nivel de educación alcanzado, el nivel socioeconómico, entre otros ejemplos más. Veamos ahora un ejemplo aplicativo. Podría ser para variable cualitativa ordinal las tallas de polos. Por ejemplo, si preguntamos a un joven de nuestra muestra cuál es la talla de polo, nos podría decir que su talla es S. Preguntamos a otro joven y nos dice que su talla es L. Y así tenemos que ir preguntando a cada uno de nuestros 1000 jóvenes. Talla S, talla M, talla XL. Y así tenemos que ir escribiendo cada uno de los datos. Al final tendríamos que tener 1000 datos, ya que son 1000 jóvenes. Ahora estos datos se los coloca en una tabla. En la primera columna colocamos nuestra variable estadística, talla de polo y sus valores. Por ser una variable cualitativa, sus valores son palabras, en este caso letras. Y además, por ser variable cualitativa ordinal, estas palabras se puede ordenar, ya que la talla S es menor que la talla XL, de menor a mayor. La frecuencia indica la cantidad de veces que se repite este valor en los datos. Por ejemplo, talla de polo S tiene una frecuencia de 270. Quiere decir que 270 jóvenes han dicho que su talla de polo es S. Y lo mismo para las otras tallas. Ahora veamos la variable cuantitativa, en donde sus valores son numéricos, es decir, son números. Aquí también tenemos dos clases de variables cuantitativas. La variable cuantitativa discreta, que en pocas palabras es una variable en donde sus valores son números naturales. Leamos ahora la definición y nos dice que es una variable en donde se pueden contar, es decir, toman valores naturales, los números naturales. Por ejemplo, el número de hijos, el número de hermanos, entre otros ejemplos más. Veamos un ejemplo aplicativo de variable cuantitativa discreta y, por ejemplo, nuestra variable cuantitativa discreta será el número de hermanos. Si nosotros preguntamos a cada uno de los jóvenes de nuestra muestra cuántos hermanos tienen, nos podrían decir que tienen un hermano, otro joven nos puede decir que tiene 3 hermanos, y así iremos preguntando por el número de hermanos. 2 hermanos, 2 hermanos, 4, y en total tendríamos que tener 1000 datos. A cada uno de los jóvenes les preguntamos por el número de hermanos. Ahora, como pueden ver, en este caso el número de hermanos es un número natural. Esa es la característica principal de una variable cuantitativa discreta. Los valores de nuestra variable estadística son números naturales. Ahora hacemos nuestra tabla. En la primera columna colocamos la variable estadística número de hermanos y sus 4 posibles valores: 1, 2, 3 y 4 hermanos. Y en la derecha la frecuencia. Recuerden que la frecuencia indica la cantidad de veces que se repite este valor. Es decir, si un joven tiene 3 hermanos, tiene una frecuencia de 170. Por lo tanto, quiere decir que 170 jóvenes han respondido que tienen 3 hermanos. Y veamos ahora la otra clase de variable cuantitativa, la variable cuantitativa continua.
En pocas palabras, una variable cuantitativa continua es aquella variable estadística en donde sus valores son números reales, que generalmente son decimales. Leamos ahora la definición y nos dice que pueden tomar cualquier valor de un cierto intervalo, es decir, toman valores de los números reales. Por ejemplo, el peso, la estatura, la temperatura, entre otros ejemplos más. Entonces, en pocas palabras, una variable cuantitativa continua toma valores de los números reales y generalmente son decimales. Veamos un ejemplo y digamos que nuestra variable cuantitativa continua será la estatura. Entonces nosotros preguntamos a cada uno de los jóvenes de nuestra muestra cuál es su estatura. Uno nos dirá que su estatura es 1.65 metros. Otro nos dirá, por ejemplo, que su estatura es 1.63 y así iremos recolectando todos los datos. En total tiene que haber 1000 datos, ya que son 1000 jóvenes de nuestra muestra. En este caso pueden ver que la estatura son decimales, 1,65, 1,74 y así todos los valores son decimales. Es por eso que se le llama variable cuantitativa continua. Y algo más que deben tener en cuenta para una variable cuantitativa continua es que al momento de llevarlo a una tabla estadística se utiliza los intervalos. En este caso nos quedaría de esta manera. En la primera columna la variable estadística estatura y sus valores ya no los vamos a escribir uno por uno, sino mediante intervalos. Estos intervalos abarcan varios valores a la vez. Por ejemplo, en este intervalo de 1,60 hasta 1,65 podríamos considerar este valor 1,63 porque está dentro de este intervalo. Y bueno, en este caso ya no hay otro número que se pueda ver que esté dentro de este intervalo. En este otro intervalo, por ejemplo, 1,70 hasta 1,75 estaría este valor 1,72. También estaría este otro valor 1,74 porque es menor que 1,75 pero mayor que 1,70. Y así podemos ir ubicando cada uno de estos datos en cada uno de estos intervalos. Y para la frecuencia también funciona de la misma manera que en los ejemplos anteriores. Frecuencia de 270 quiere decir que los jóvenes que tienen una estatura entre 1,60 y 1,65 metros son en total 270. Lo mismo para los otros intervalos. Por ejemplo, 210 jóvenes han dicho que tienen una estatura entre 1,75 y 1,80 metros. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.